ella, en el mío no, por suerte, y nos llevan al centro clandestino Olimpo. Ahí creo que yo estoy un par de días y después me secuestran. Estuve apropiado hasta primeros meses, hasta enero del 79. De mi vieja no se sabe si la tiraron, si terminó viva, si no, hay distintas versiones. Y yo fui restituido después por gestiones familiares, unos curas que tenían relaciones con Suárez Mason y eran amigos de mi familia, eran amigos de un conocido de mi familia, hicieron gestiones y por supuesto que hicimos las denuncias en Abuela, fueron uno de los primeros casos y eso. Y tuve la suerte, la verdad tuve suerte. Primero zafé de los tiros y después zafé de terminar como esos más de 500 jóvenes que hoy ya tenemos 107 hermanos con nosotros, pero todavía quedan un montón de jóvenes, como decía Estela, la justicia jamás nos buscó. Tardaron 16 años en una condena a un plan sistemático nefasto, porque ni Hitler se robaba a los hijos de los que despreciaba. Estos con ese nivel de cinismo implementaron eso. Y quizás me acuerdo de Juan Cabandier y me acuerdo de hoy, justamente hoy. Estuve viendo a la mañana temprano una nota de un chico que se llama Pedro, que tiene 21 años, que el 24, hablando de minorías ultra, ¿no? El 24 en una fiesta en San Isidro entró con su novio a una fiesta privada en una casa y recibió una golpiza muy fuerte de parte de un grupo también ultra que no le permitía caminar por la fiesta con su novio. Eso, la verdad que me hizo reflexionar, me hizo pensar cómo nuestra sociedad todavía tiene sectores que no se dieron cuenta, que nuestra sociedad ya votó por la paz, votó por la tolerancia, votó por la inclusión, votó por la aceptación del otro. Digo, hay un sector de la sociedad, por suerte, minúsculo, que sigue intentando a los golpes de los palos, a los golpes de los patobas, a los golpes de esta banda de chicos bien, que es más, creo que le decían que como ahora teníamos un papa argentino, no podían existir putos argentinos. Y no hablo de una discusión política, porque este chico Pedro, hoy cuando me interioricé, me di cuenta que es uno de los organizadores, o por lo menos participó del 8N, lo insulta a Juan Cabandier porque es legislador y por no sé qué, a nuestra presidenta también le dice Führer y algunas cosas más. Digo, el pero chico golpeado, Pedro, pobre pibe, que fue a una fiesta con su novio en una casa católica o ultra católica. Recibió trompadas de los dueños porque estaba con su novio, por ser gay. Y la verdad que hoy conversamos con el Cuervo y con un montón de compañeros más, le queremos mandar nuestra solidaridad
nuestra solidaridad y nada, y reflexionar sobre estos pequeños sectores de la sociedad que no se dan cuenta que estamos creciendo mucho como sociedad, que crecimos mucho, que ya hay un nivel de aceptación de un montón de cosas que ya no se puede volver atrás, ¿no? Ni a los golpes, ni a los palazos, ni patoteando a alguien por tener novio, digamos. Y las fiestas buenas están en otro lado. Hay que invitarlo a nuestras fiestas. Hay que invitarlo a nuestras fiestas. Cintia, ¿le querías preguntar algo? Escuchando lo del relato de Guado, estaba pensando que el sobreviviente que sos y lo que te pasó cuando eras chiquito seguramente generó tu fortaleza inconsciente y te hizo el hombre militante que sos. Y quería preguntarte, esa memoria inconsciente, ¿cómo se refleja en la represión de 2001? Corregime si me equivoco, que tengo entendido que también sufriste un hecho. Está bien, sí. En el 2001 salí como cualquiera de nosotros, como ellos, como todos los compañeros, para decirle basta a un gobierno que ascendió con el voto del pueblo, que tenía en su plataforma un discurso y que terminó entregándose a las corporaciones financieras, a Clarín, a la sociedad rural. Digo, soy parte de esa generación que peleó contra una década que nos sacó mucho, que quizás le dio el changüí a un gobierno que ganó con las elecciones, pero cuando generaron esas medidas en contra del pueblo, cuando quisieron esconder una discusión y reprimir al pueblo, ahí salí con el conjunto de los jóvenes, que ahí también se dieron cuenta por qué les conviene demonizar a la juventud. Cuando la juventud sale, cuando la juventud genera conciencia, se transforma en un motor de cambio. Entonces, demonizarla por las dudas sirve. Demonizarla para generar el prejuicio y generar la división entre la sociedad y la juventud sirve para manipular a un presidente débil, a un diputado para que no vote o para que sí vote algo. Entonces, ¿qué te pasó en esas horas? ¿Tuviste también una me pasó, situación? sí, me pasó que el 20 de diciembre estaba trabajando en el sindicato de judiciales, me llama un compañero, me dice que estaban reprimiendo a las madres y hice lo que sentí, dejé de trabajar, fui a la plaza para tratar de defenderlas y me encontré con una valla policial y perdí, digamos. No podés zafar de no todas. Pude zafar de todas. No pude zafar de todas y bueno, nada, me agarraron, me llevaron preso, me torturaron con una picana en un auto, me golpearon, tuve la suerte, zafé porque chocó el auto, no. El patrullero chocó contra otro auto, claro, y eso hizo que el policía que conducía se fracturó, yo me disloqué el hombro, yo ya venía más o menos inconsciente, ¿no? Por los golpes y eso, pero tuve la suerte que un montón de vecinos se acercaron ahí y pidieron que yo vaya a algún centro de salud porque... Pero dos veces en su vida una situación de secuestro es... Y bueno... Tremendo. Tremendo de todo.
Acá, Moca, Bueno, señora... vos. No, yo quería volver un poquito a un instante al informe y a la escucha del discurso de ayer de Estela de que hace Tenenbaum al hueso al que va en la entrevista y que creo que la enoja a Estela, ¿no? Porque la conocemos y esa es una voz de Estela irritada. Y me parece que hizo muy bien en irritarse, porque yo creo que el interés de Tenenbaum, que no es el interés de Tenenbaum, me parece que mañana o pasado va a aparecer una columna de opinión de alguien que no sea Tenenbaum en el Monopolio, y creo que tenía que ver con sondear a ver si la reivindicación de los militantes, en tanto miembros de organizaciones de la década del 70, muchos de ellos lo eran, muchos de ellos no, pero lo que Estela estaba afirmando en el discurso y el interés de Tenenbaum creo que tiene que ver cuando le insinúa que está a un paso de la reivindicación de la lucha armada. Creo que esto lo tenemos que unir con las denuncias también disparatadas de la semana pasada, con esto que salió a hablar Castells, con lo que habló Carrió, con lo que escribió Lanata. Creo que todo eso va conformando una caracterización de los jóvenes militantes kirchneristas y a eso apunta. Sí, a mí me parece que estamos ante una nueva generación, porque gente joven hay todo el tiempo. No es porque haya gente joven. Una generación en política es otra cosa, no es que haya muchos jóvenes. Y me parece que esta generación tiene una entrada a la vida política muy significativa, porque es heredera no solamente en términos ideales, sino en muchos casos en términos biográficos, de una generación extraordinariamente potente de la historia argentina, extraordinariamente significativa, con grados de heroísmo, y me parece que la entrada de Tenenbaum con Estela, coincidiendo con lo que dice Sandra, apunta a reverdecer algo que fue muy fuerte en los 80 y en los 90, que es identificar la lucha política popular y juvenil de los 70 con la violencia y la muerte. Esa es la idea, y dio mucho resultado, porque en los 80 y en los 90 Guado se acordaba del gobierno de la Alianza, y el gobierno de la Alianza, una parte del proceso que tuvo facetas interesantes de Alfonsín, tuvieron como hilo conductor la idea de que no se podía ir más allá y no se podía tocar algunas palabras que son como nervios sensibles. Ayer, no sé si hoy lo vamos a volver a escuchar a Mirta Legrand diciendo, pero eso de la igualdad y eso de las clases, eso ya se terminó con la Unión Soviética, se murió eso, y aparte en Argentina terminó como terminó. Entonces me parece que esta generación recoge buena parte de lo mejor de ese ideario, de esa, no solo ideas, sino emociones, sentimientos y mística de la generación joven de los 70, y la hace en esta definición que hacía Guado recién, de hacerla defendiendo derechos, defendiendo al otro, defendiendo la igualdad en el trato, es decir, superando una parte de la ideología predominante en los 70, de la que yo también formo parte y no estoy haciendo una crítica desde afuera, que no tenía una relación del todo clara con algunos temas. Todo el tema de los derechos de género, por ejemplo, a la generación mía, que es la generación de la que estamos hablando, de los 70, no le hubiera parecido, nunca le pareció un tema central en la agenda, y más bien teníamos como generación una opinión bastante adversa a estas cosas. Entonces me parece que hay una superación muy fuerte, que los que tenemos algunos años más tenemos que jugarnos un poquito más a defendernos a nosotros, porque defender estas generaciones también defender. Hoy me encontraba en la calle hay gente que te reconoce como de su generación y te dice, nosotros no pensábamos que íbamos a volver a tener esto. Y esa es la verdad, y la tenemos en gran parte por esta emergencia de gente joven que viene con aires